No sé si ya está conectada María José Suárez y Ana Catiria Suárez, que es su abogada. Sí, estamos intentando justamente hacer comunicación con ella. Acaba de salirse, pero en un momentito la conectamos justamente para ver cómo va este caso, porque decíamos que el viernes nos enteramos de esta denuncia, fue puesta el 15 de abril, Pati, y lo que tenemos muchas dudas es exactamente cuándo ocurrió. ¿Cuándo porque sucedió? Lo que ella comentó es que hace 3 años empezó a recordar lo que había ocurrido, aunque esto ocurrió hace muchos años atrás. Ahora, ella dice que este señor la acompañó a su departamento, entraron al departamento, la golpeó y después la violó. Así es. O sea, y al otro día ella no supo quién la había golpeado ya. Porque la droga porque el tiene efecto de la droga es ese. Exacto. Se le llama zombie. Pues sí, pero todavía no estaba entonces casada con Mauricio. No sabemos. Lo cierto es que ella empieza a tener todo este tipo de circunstancias a raíz de que escucha el testimonio en el programa donde ella trabajaba de un especialista que habla justamente de los efectos de esta droga. Y ahí ella es donde se da cuenta que algo de lo que ella sentía o quizás soñaba o pensaba o vivía estaba relacionado con esto, y es cuando se acerca a las autoridades. Sí. Pero bueno, más adelante, cuando se restablezca la comunicación, platicaremos con ella y con su abogada. Mientras tanto... lo que sigue es buenísimo. ¿Ya está? Ya está. Perfecto. Vámonos con ellas. María José, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pati? Primero que nada, muchísimas gracias que estén aceptando, tanto tú como tu abogada, este enlace con Ventaneando. Pero primero que otra cosa, darte las gracias por la valentía que has tenido en denunciar una situación tan atroz que muy lamentablemente muchas mujeres u hombres pueden vivir si van a un bar y de pronto son drogadas. La primera pregunta tiene que ver, ¿cuándo sucedió esto, María José? Sucedió hace ya algunos años y años después es cuando yo empiezo a recordar a causa del tipo de droga que me dieron. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo? ¿No te escucho? ¿Cómo se dio esta situación? ¿Tú fuiste sola o acompañada a un bar? Íbamos varios amigos, varios conocidos que estudiábamos en la escuela de Televisa, en el CEA, y estando ahí, pues éramos del mismo grupo todos, yo me empecé a sentir mal, nos fuimos, a la primera que dejan en su casa es a mí, yo vivía sola, este sujeto pone de pretexto que bueno, que le queda más fácil el bajarse ahí también de una vez y agarrar su coche para irse a su casa. Entonces, pues adiós, pues veníamos todos juntos. Yo me sentía muy mal y yo no podía abrir la puerta de mi edificio y me dijo, ¿te ayudo? Yo, pues sí, pues veníamos juntos, ¿no? Claro. Pues y sí. me dijo, ¿puedo pasar a tu baño? Pues claro, pues sube. Fue lo peor que pude haber permitido porque cuando subió me empezó a golpear contra la pared y después continuó golpeándome, me tiró contra la pared, después contra la cama, me violó y así amanecí. Pero Y sin años saber después, lo que te había pasado. Sí, yo sabía que algo me había pasado, que alguien me había lastimado, pero no entendía qué ni por qué había despertado de la forma en la que desperté, no quiero entrar en detalles. Y con los años empecé un día a tener flashazos y a recordar cosas y me acerqué a la persona que sabía del tema y me explicó que me habían drogado con burundanga y lo que causaba, que era justamente lo que me estaba pasando a mí. Se bloquea todo en el cerebro, todos los recuerdos, y con el tiempo vas empezando a tener estos vagos recuerdos hasta que llegas
pues a tener todos los recuerdos. María José, si entiendo bien, en ese momento todavía no estabas casada con Mauricio. No, fue al poco tiempo, fue como a los 6 meses más o menos que empecé a estar con Mauricio. ¿Qué detonó que tú pudieras recordar completamente estos hechos tan atroces, María José? Pues que yo empecé a ir a terapia junto con la plática de este pues doctor especialista en todo este tipo de drogas, y cuando empecé ya con la terapia fuerte, pues empiezan a venir más recuerdos que dices, esto fue una pesadilla, esto fue un sueño, esto no pasó, y sí pasó. Y pasó y sigue pasando, y pues seguirá pasando, yo creo que toda mi vida. No es como quisiéramos todas, ¿no? Que hubiera sido una pesadilla o un mal sueño. No fue así. Pues no se va a borrar, estoy tratando de sanar con mi familia, antes que cualquier cosa, pues antes de ser mi abogada es mi hermana, es mi media parte del corazón, y es quien me ha ayudado a tomar las decisiones de decir, es momento, no es momento, lo que tú necesitas, escucha tu corazón, y va a pasar lo que tenga que pasar, pero esto yo no lo podía seguir viviendo porque no soy la única, tristemente, y pues mi voz tiene que ser escuchada junto con la de todas las mujeres que este sujeto también lastimó, porque no soy la única. Hasta ahorita somos 7, varias, pues no se han atrevido a hablar ni en público ni nada. Sé de otras que también, bueno, pues una se tuvo que ir de México. No está fácil porque te da miedo, porque tengo 2 hijos, porque tengo una familia, pero hoy sí les puedo decir que no tengo miedo y que se lo puedo decir de frente. Hoy no tengo miedo, hoy tengo fuerza, mucho dolor, muchas heridas, pues que se van a sanar, y yo me voy a encargar de que se sanen junto con mi hermana, mi esposo, mis hijos, mi mamá, la gente que me conoce y que está conmigo y que sabe que soy mujer de una pieza y que sabe quién soy y cómo he manejado mi vida y mi carrera, y que esto no puede seguir pasando, y que a todas esas mujeres que también han sido violentadas por él, vengan aquí, hablen. En el despacho de mi hermana es una asociación también que ayuda a víctimas, Voces Humanizando la Justicia, y aquí sanas y aquí apapacha tu corazón, porque pues antes de cualquier cosa, antes de ser mamá, esposa, hermana, conductora, actriz, soy una mujer muy lastimada, que yo no elegí eso, porque si me hubiera invitado a salir, él sabe que le hubiera dicho que no. Entonces, para mí no hay perdón de Dios lo que este tipo de hombres enfermos hacen. Ana Katiria, tengo una pregunta sobre dos de hecho, sobre la prescripción del delito, qué papel juega en este caso específicamente. Y la segunda es, María José habla de otras víctimas, ¿se hará una denuncia colectiva? A la primera pregunta, la prescripción ha sido reformada en este tipo de delitos, dado que los legisladores han podido comprobar que la prescripción de 1 año, o a veces el término medio aritmético que marca cada sanción, no puede ser dable a este tipo de delitos, porque la afectación psicoemocional que genera es tan grave que pasan un proceso de recuperación muy largo, desde el miedo, la vergüenza, la crítica social, hasta que la víctima se atreve a hablar, con lo cual las reformas a la ley en este tipo de delitos sexuales que atañen a la dignidad humana no puede ser considerada, y ya no lo es por ley, como cualquier otro delito. Y por otro lado, tu segunda pregunta respecto a la denuncia comunal, no, esta es una denuncia solamente de mi hermana María José en contra de este agresor, de este abusador, de este violador, de este, pues, feminicida, porque esta violencia, por supuesto, que atañe a un riesgo feminicida.
evidentemente lo que pueda servir de pauta o antecedente estos hechos narrados para otras víctimas, lo ponemos en la mesa abierta para las otras chicas que ya estuvimos en contacto con ellas y que evidentemente pues nosotras como litigantes, como abogadas, tenemos que ir caminando de la mano y al tiempo en que ellas estén listas. Evidentemente esta historia para nosotras no es, la conozco, pero nosotras tenemos que ir de la mano de la víctima. Cuando tú estés lista, cuando tú puedas. Tengo una pregunta igualmente sobre el agresor Chito Villegas. ¿Este mismo modus operandi es el que utilizó para las otras chicas, para las otras mujeres que estarían siendo víctimas de él? Algunas sí, otras, lo que sabemos por voz de ellas, es que tuvieron relaciones sentimentales de pareja, que eso no excluye los delitos de violación y de violencia familiar cuando hay una relación sentimental entre una pareja, pero también sufrieron de violencia sexual, también sufrieron de violencia física y por supuesto que este tipo de perfiles delincuenciales sí sigue una dinámica y él sabía desde el principio qué era lo que iba a ocurrir cuando entrara a casa de mi hermana. Él sabía qué era lo que estaba pasando en estas negativas o en la mente de un ser perverso que objetiviza de este grado el cuerpo de una mujer en donde te tomo, me satisfago, desahogo mi rabia o mi ira por sentirme pues inferior o tipo de lesnable y entonces actúo, te utilizo y te tiro. Así es como ha venido operando con otras víctimas. Hemos sabido que alardea de pertenecer a grupos delincuenciales, que me parece gravísimo si fuera cierto, no nos consta, pero por terceras personas es un discurso y una narrativa que no sé si por hacerse valiente o por generar justamente este miedo que detiene a muchas víctimas ha estado permeando en sus discursos en la sociedad, y bueno, pues sí es un perfil muy determinado, no hay pierde, no hay para dónde hacerse, no es una apreciación subjetiva, no es si él dice es verdad o no, los hechos están comprobados con periciales científicas y así es como vamos a hacer valer la ley y hacer justicia para ahora la denuncia, Ana Katiria, es por violación, pero ¿qué hay del cargo de haberla drogado? Desgraciadamente, eso sí, por el tiempo que ha transcurrido, no hay evidencia física. Esto es por sentido común, o sea, si alguna defensa, algún defensor quisiera aludir a ese tema, pues evidentemente las autoridades están acostumbradas a poder observar este tipo de situaciones. El hecho de que no esté comprobado el tema de la droga no quiere decir que no se ejecutó cópula en contra de la voluntad de una mujer y a través de la violencia física. Eso es suficiente para destruirle el alma a una mujer, pues que estos sujetos no se dan cuenta del riesgo que exponen o el daño tan perverso que hacen en el cuerpo y la vida de una mujer que jamás se olvida. Para ellos es una noche más en la que creen que ya no se van a acordar o el cuerpo no va a sentir. Mi hermana amaneció con moretones, yo recuerdo esa época perfectamente, lo hablamos millones de veces conforme fue evolucionando en diferentes etapas de su terapia, hasta que ella dijo, ya no puedo más y no me pienso seguir quedando callada, ¿no? Entonces, tampoco hay tiempo para ninguna víctima, pudiste haber sido niña y hablarlo ahora, pudo haber sido 1 año, 20, 30, los que sean, nunca es tarde para levantar la voz. Y esto que todas las mujeres lo sepan. Les agradecemos a ambas el que hayan decidido hablar sobre este asunto a través de Ventaneando para que sea una llamada de alarma, de atención. No nada más el hecho de ir a un lugar y pasar unos momentos de diversión, sino que creo que todas las mujeres y los hombres debemos de tener muchísimo cuidado cuando vamos a esos lugares, porque no sabemos si nos van a drogar, por un lado, y por otro lado, agradecerles el que levanten la voz en nombre de todas las mujeres que muy lamentablemente son agredidas en este país. Seguiremos dando información sobre este caso y espero que pronto este personaje lamentable, que el tal Chito, pues pronto esté en la cárcel
pagando todas las que debe. Muchas gracias. 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 Un Gracias abrazo. a ustedes. Abrazo cariñoso. Qué terrible, caray. Qué fuerte, qué Qué inquietante, valiente. qué preocupante. Qué valiente. precisa Sí, la abogada, la sí, hermana. no, claro. No, y además, una vez más, este caso en donde te hablas de una persona que ha atacado a otras que todavía tienen miedo de levantar la voz. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, ventaneando.